Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Emilio, por tu paciencia. Voy a presentar al doctor Emilio Tejeda. El doctor Emilio Tejeda Rodríguez estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su doctorado en astrofísica lo realizó en CISA, en Trieste, bajo la supervisión de John Miller. Llevó a cabo una estancia postdoctoral en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Estocolmo, dentro del Grupo de Astrofísica Computacional de Altas Energías, dirigido por Stefan Roswok. También realizó otra estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM, colaborando con el doctor Sergio Mendoza. Su área de investigación es en astrofísica relativista y estudio del comportamiento de fluidos alrededor de agujeros negros, en particular procesos de acreción de gas hacia estos objetos y su relación con fenómenos de astrofísica de altas energías. Desde 2018 se incorporó como investigador cátedra CONACYT al Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. La plática de hoy se llama Acreción ahogada, de Bondi a eyecciones bipolares. Y muchas gracias, Emilio, de nuevo por acompañarnos y por dar esta primera charla del año aquí en el Departamento de Física del CINDESTAR. Okay. No, pues muchas gracias a ti, Iván, y a todos los organizadores. El gusto es mío estar aquí con ustedes y bueno, claramente también gracias a todos los que se conectaron para seguir la plática del día de hoy, donde les voy a platicar sobre este modelo de acreción que hemos llamado acreción ahogada, por razones que espero que queden claras a lo largo de la presentación, y en el cual he trabajado con estas personas: Alejandro Aguayo, Diego López Cámara y Javier Hernández, los tres del Instituto de Astronomía de la UNAM, y Olivier Sarbach del IFM, de la Universidad Michoacana. Me gustaría resaltar que Alejandro Aguayo ha sido quien ha encabezado gran parte de este proyecto de investigación, y bueno, y tengo el gusto de ser, junto con Diego López Cámara, somos sus asesores de doctorado. Entonces, el plan para la plática del día de hoy: brevemente voy a hablar muy en general sobre procesos de acreción y de eyección en astrofísica. Brevemente repasaré algunos de los modelos principales que se han propuesto, en particular para el lanzamiento de chorros o de jets astrofísicos. Y después de esto voy a hablar del modelo que nosotros estamos presentando para la eyección de flujos bipolares, que es el modelo de acreción ahogada, y que, bueno, como veremos, permite transformar un flujo de acreción, o sea, un flujo de material que cae, permite transformarlo en una eyección bipolar. Les hablaré del modelo analítico que hemos introducido para estudiar este mecanismo, así como de las simulaciones hidrodinámicas que nos han permitido ponerlo a prueba bajo condiciones bastante generales para el estado termodinámico del gas. Y bueno, tanto la parte analítica como numérica la hemos hecho en el régimen newtoniano, y también hemos trabajado en la generalización relativista. Finalmente discutiré posibles aplicaciones de este modelo en astrofísica y comentaré sobre las distintas direcciones en las que estamos avanzando para empujar este proyecto, y cerraré con mis conclusiones. Por favor, en cualquier momento, si tienen una duda o algún comentario, no duden en interrumpirme. No se me perdió el chat, o sea, no sé dónde encontrarlo, pero sin problema me pueden interrumpir con audio. Emilio, si hay algo en el chat, yo te aviso. Excelente. Muchas gracias, Iván. Ok, entonces, bueno, empecemos. ¿Qué se entiende por acreción en astrofísica? Entonces, muy en general, acreción se refiere al proceso mediante el cual materia, sea gas, polvo, rocas, cae hacia el pozo de potencial generado por uno o más cuerpos gravitacionales. Y los fenómenos de acreción los encontramos por todos lados en el universo. Entonces, desde la formación de galaxias y la estructura de gran escala del universo, hasta la formación de estrellas y de sistemas planetarios. Bajo condiciones especiales, el proceso de acreción llega a ser uno de los mecanismos más eficientes que conocemos en la naturaleza, que permiten transformar
energía en la forma de masa en reposo a luminosidad o radiación. Y bueno, y esta radiación puede ser ya sea electromagnética, como es el caso en la mayor parte de las veces, pero también puede ser emisión de ondas gravitacionales o de partículas elementales, como bien sabemos pasa en el contexto de una explosión de supernova, que, bueno, que un tipo particular de supernova, gran parte de la luminosidad se escapa en la forma de emisión de neutrinos. Creo que es algo así como el 99% de la energía liberada se escapa en la forma de neutrinos. Y bueno, por esta razón, al ser los fenómenos de acreción tan eficientes, pensamos que está detrás de algunos de los fenómenos más energéticos que conocemos en el universo, desde microcuasares, los destellos de rayos gamma, que están asociados a un tipo particular de explosión de supernova, y núcleos activos de galaxias, ¿no? Que es toda esta familia enorme de cuasares, blazares, radiogalaxias, que son galaxias que presentan actividad, como su nombre lo dice, actividad nuclear. Resulta que detrás de todos estos sistemas que son tan distintos en escalas espaciales, temporales, etcétera, resulta que hay un factor común que es el motor central. Entonces, la maquinaria central detrás de todos estos sistemas, pensamos que es un sistema de disco, o sí es un disco de acreción alrededor de un objeto compacto. Y bueno, en particular en temas de astrofísica relativista nos interesa cuando este objeto compacto es un agujero negro, pero realmente el objeto en el centro de un disco de acreción puede ser desde un objeto protoestelar o una estrella común y corriente o enanas blancas, estrellas de neutrones, etc. Y típicamente los fenómenos de acreción dan pie a la eyección de material y de radiación, ya sea en la forma de vientos, o sea, un flujo que es más o menos igual en todas direcciones, o de eyecciones bipolares, que quiere decir que son eyecciones colimadas a lo largo de un eje de simetría. Normalmente este eje de simetría está asociado con algún eje de rotación, o hasta el extremo de chorros o jets relativistas, que son estos flujos de material altamente colimados. Entonces, bueno, también me gustaría hacer notar cómo estos tres sistemas que están aquí ejemplificados, destello de rayos gamma, el blazar asociado a un núcleo activo de galaxia y un microquasar, un microblazar, son sistemas, o sea, que a primera vista se ven muy parecidos, ¿no? Objeto central, disco, jet, pero las escalas son totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, en el caso del jet asociado a una binaria de rayos X, pues las escalas no superan un parsec, ¿no? O sea, no superan 2, 3 años luz de distancia. Y, por ejemplo, cuando nos vamos al caso de los núcleos activos de galaxia, todo esto hay que multiplicarlo por un factor de 1.000.000. Entonces, por eso muchas veces, si a este le llamamos quasar, al asociado a la binaria de rayos X se le conoce como un microquasar, ¿no? Porque es tomarte la fenomenología que tiene lugar para el quasar y reducirla o escalarla en un factor de 1.000.000. Y bueno, el colapsar también es todavía más pequeño, perdón, que los anteriores. Entonces, en vez de estar hablando de escalas de tiempo, no sé, de semanas, que podría ser la variabilidad del jet asociado a una binaria de rayos X o a un microquasar, aquí estamos hablando de variabilidad de segundos, ¿no? Y lo mismo, las distancias son mucho más pequeñas. En vez de estar hablando de distancias de años luz, acá estamos hablando de distancias de horas luz, ¿no? Entonces, un factor de 10 más pequeño. ¿Ok? Bueno, entonces esto es solo una pequeña galería de algunos de los jets que encontramos en astrofísica, que bueno, que es el ejemplo más espectacular de estas eyecciones. Entonces tenemos desde los jets asociados a objetos estelares jóvenes, como el caso de este llamado objeto Herbig-Haro, ¿no? En el que tenemos una estrella, bueno, una protoestrella en formación en el centro, que en muchos casos no se ve porque está oscurecido por una nube opaca, pero a partir de ese centro se ve la emisión de dos chorros de material en direcciones contrarias que, bueno, suelen terminar
chocando contra el medio, en este caso medio interestelar, con esta formación de lóbulos calientes, o otra vez si nos vamos lo escalamos para arriba en un factor de 1.000.000 o incluso de decenas de millones, nos vamos al caso de los jets asociados a núcleos activos de galaxia. Aquí es el caso particular de una radiogalaxia llamada Hércules A, y otra vez tenemos los lóbulos de plasma caliente, que en este caso están ahora es el material del chorro que está interactuando con el material intergaláctico. Y bueno, en este otro panel es interesante porque estamos viendo la estructura de los jets, que a primera vista otra vez se ven similares, pero es solo para resaltar que estamos aquí hablando del fenómeno de una radiogalaxia en el que los jets se pueden extender por varios megaparsec, a el ejemplo de un microquasar, que son objetos que vemos en nuestra galaxia asociados a sistemas binarios y que, bueno, no se extienden por más de un parsec de distancia, ¿no? Sus jets. Entonces, bueno, muy en general, modo de resumen, los jets en astrofísica, o hablamos de jets en astrofísica para referirnos a un par de flujos de gas y energía electromagnética altamente colimados que viajan a alta velocidad. Se piensa que todos los jets tienen su origen en un sistema de disco de acreción alrededor de un objeto gravitacional, que como ya les decía puede ser desde protoestrellas hasta agujeros negros supermasivos. Y en el caso de los jets asociados a núcleos activos de galaxia, como el ejemplo anterior que les mostraba de la galaxia Hércules A, el jet es el objeto individual, bueno, representa un ejemplo de los objetos individuales más extensos que conocemos en el universo. O sea, es un solo objeto en el sentido que está relacionado el material que está siendo emitido desde el núcleo hasta el que termina en los lóbulos, que puede extenderse por varias decenas de megaparsecs. Y en el caso particular de los jets asociados a objetos compactos, que me refiero a estrellas de neutrones o agujeros negros, las velocidades en el jet, bueno, en general la velocidad del jet es comparable a la velocidad de escape, ¿no? Respecto al objeto central. Entonces, cuando el objeto central es un agujero negro, la velocidad de escape, pues es del orden de la velocidad, bueno, es exactamente, ¿no? La velocidad de la luz, pero para objetos compactos, en general, la velocidad de escape es del orden de la velocidad de la luz y por lo tanto, el material en el jet viaja a velocidades relativistas y en algunos casos incluso ultrarrelativistas, que en vez de hablar en términos de velocidad, que habría que decir 9.9999 de la velocidad de la luz, es más cómodo hablar en términos del factor de Lorentz y fácilmente pueden alcanzar, para AGNs pueden alcanzar valores del factor de Lorentz de 10 o más, y para el caso de destellos de rayos gamma, el factor de Lorentz que se infiere puede ser tan alto como 1000. ¿Por qué son relevantes? Bueno, el estudio de jets astrofísico, por un lado, bueno, es relevante por varias razones. Por un lado, se cree que juegan un papel crucial en la transferencia de momento angular al interior de un disco de acreción, lo cual permite que este funcione, ¿no? O sea, es lo que está... El material en el disco tiene momento angular y por conservación de momento angular pues no caería, entonces no habría acreción. Y al parecer los jets son un mecanismo muy eficiente para deshacerse de ese momento angular o para transportarlo fuera del sistema, lo que permite que la acreción tenga lugar. En muchos casos, es solo gracias a que la luz proveniente de estos objetos se concentra en la forma de un chorro, y como seguramente muchos de ustedes saben, la consiguiente amplificación relativista, este efecto de la relatividad especial, y es solo gracias a esta gran colimación que somos capaces de observar estos objetos. No sé, para el caso de los cuasares o de los de los destellos de rayos gamma, estamos hablando de fenómenos que tienen lugar a redshifts altísimos. Bueno, de cuasares los vemos, no sé, de 1 o 2, Z1, 2 hasta 8, 9. Y lo mismo con GRBs. De los objetos que han roto el récord por ser más lejanos son justo destellos de rayos gamma. Me parece que actualmente el récord está como en Z igual a 9, ¿no? El redshift, el factor de corrimiento Z igual a 9. Entonces, bueno, por lo mismo son cruciales para hacer
cosmología, ¿no? Y para entender tanto el medio circundante de la fuente, como todo el medio a través del cual viajó el jet antes de llegar a nosotros. Y bueno, tienen otros papeles, ¿no? Un ejemplo es el papel que juega en la retroalimentación detrás de la historia evolutiva de las galaxias. Sin embargo, hay varias preguntas abiertas alrededor de los procesos de lanzamiento de jets. Por ejemplo, las observaciones actuales no nos permiten determinar, en muchos casos, el contenido de materia asociado a los jets relativistas. Esto es, no sabemos si hay bariones viajando a lo largo de todo el jet, desde el origen hasta el final, o si simplemente se trata de pura radiación electromagnética, o sea, de si el jet realmente es solo algo así como un flujo de Poynting, ¿no? Puros campos electromagnéticos que están viajando a lo largo del eje del jet. De igual manera, se desconoce si existe alguna conexión precisa entre flujos de acreción y flujos de eyección. O sea, la evidencia nos dice que estos dos fenómenos muchas veces vienen acompañados, ¿no? O en particular, los procesos de eyección siempre tienen detrás a un proceso de acreción, pero no se sabe cuál es concretamente lo que los une. Y bueno, y en general hay una gran incógnita sobre cuál es el proceso concreto que está detrás del lanzamiento de los jets. Claramente, a lo largo de las décadas se han propuesto muchos mecanismos muy diversos, pero no, digamos, no hay algo así como un claro ganador, porque pues, son fenómenos muy, muy distintos, ¿no? Entonces puede ser que el modelo que funciona para explicar, no sé, a jets a escala de parsecs, no sé, los asociados a los microcuasares, puede ser que ese mismo modelo no sirva para explicar a los jets asociados a los núcleos activos de galaxia, cuando la fenomenología que está detrás es muy similar, ¿no? Entonces, de alguna forma se antojaría que hubiera un solo, o que hubiera elementos comunes, ¿no? En el proceso de lanzamiento del jet. Bueno, entonces, ahora sí, brevemente déjenme les comento sobre los distintos procesos que se han propuesto para el lanzamiento de jet. Entonces, se han propuesto mecanismos hidrodinámicos que de alguna manera tratan de explotar esta analogía con la tobera, o sea, con el escape de un cohete, que como posiblemente alguno de ustedes conoce, lo que juega, o sea, lo que se busca para el escape de un cohete es maximizar la aceleración que se le imparte al gas que sale despedido por la tobera. Entonces, se usan este tipo de perfiles que se llaman convergentes divergentes, o sea, primero la sección recta se estrecha y luego se vuelve a ampliar después de pasar por un mínimo. Y con ese tipo de formas tan precisas, lo que se logra es tener un flujo transónico, ¿no? Entonces tienes un gas caliente que parte del reposo y que a lo largo de que será menos de 1 metro de distancia, logra acelerarse, alcanzar velocidades transónicas. Entonces, un poco jugando con este tipo de geometrías, varios autores, entre ellos Blanford y Rees en el 74, pero después también, por ejemplo, autores como Cantó y Rodríguez, astrofísicos mexicanos, han propuesto que el medio circundante puede formar este tipo de capullo alrededor del chorro, que justo tiene esta forma convergente-divergente y que lo que permite es convertir un viento esféricamente simétrico, colimarlo y convertirlo en un par de eyecciones bipolares, ¿no? Que sería por el norte y por el sur de este sistema. Como se podrán imaginar, pues tiene varias desventajas. Primero, realmente no está explicando el lanzamiento, ¿no? Porque parte de suponer que existe ya un flujo subsónico esféricamente simétrico. Entonces tienes un objeto central que está emitiendo este viento
Y lo que propone, o realmente lo que está logrando este mecanismo es explicar cómo transformar ese flujo esféricamente simétrico en algo colimado, pero pues depende fuertemente de la geometría de este capullo para el chorro. Entonces, pues cualquier variación o cualquier perturbación puede descomponer o modificar la forma de este capullo y simplemente apagar el proceso de lanzamiento. Eh, Modelos más, bueno, que han sobrevivido mejor a la evidencia son los llamados mecanismos magnetocentrífugos, en los que un campo magnético se acopla con el material en el disco y bueno, el plasma en el disco al girar obliga a las líneas de campo también a girar junto con el disco. Y bueno, a través de distintos procesos, las líneas de campo magnético son capaces de extraer lo que comentaba hace unos minutos, extraer el momento angular del disco de acreción y al mismo tiempo que permite que siga sucediendo el proceso de acreción, también está extrayendo esta energía rotacional y la está transformando en un tipo de flujo de Poynting, ¿no? O tal cual algunos mecanismos incluso pueden lanzar directamente parcelas de gas que se desprenden del material en el disco y salen eyectadas como un viento o en algunos casos como un jet. Entonces, bueno, están estos modelos, quizá el más famoso es de Blandford y Payne, en el que lo que está detrás de lo que está energizando al material del jet es la rotación del disco de acreción, pero también se han propuesto mecanismos en los que lo que está energizando al material del jet es tal cual la rotación del objeto central, en particular de agujeros negros rotantes, que sería, bueno, a muy grandes rasgos, el mecanismo propuesto por Blandford y Snajek en los 70 sería un equivalente electromagnético del proceso de Penrose de extracción de energía a partir de un agujero negro. Y bueno, quizá si están interesados en más detalles, con gusto lo podemos hablar después, pero realmente, bueno, o sea, era solo como para darles una pintada de los distintos modelos que se han propuesto. Entonces están los modelos hidrodinámicos y magnetohidrodinámicos, de los que ya les he hablado. Como les comentaba, quizá los más aceptados hoy en día son justo estos magnetocentrífugos, donde gran parte de la eyección se alimenta a partir de la energía rotacional, ya sea del disco de acreción o del disco de acreción o del agujero negro central. Y también, bueno, por otro lado, también se han discutido diferentes regímenes de flujo de acreción que favorecen el lanzamiento de eyecciones, que pueden variar el grado de colimación que tienen. Y bueno, pero ahora sí, el modelo del que les voy a hablar el día de hoy, el modelo de acreción ahogada. Entonces, el modelo de acreción ahogada, como van a ver a continuación, es un modelo extremadamente sencillo que depende solo de la hidrodinámica. Entonces, realmente nosotros no lo estamos proponiendo como rival de ninguno de estos otros modelos bien establecidos, sino más bien creemos que al ser un mecanismo relativamente tan sencillo, o sea, que necesita tan pocos ingredientes, creemos que podría estar incluso ya en operación en muchos de estos sistemas de acreción e eyección y que de alguna forma podría estar actuando de forma paralela a mecanismos de eyección más complejos y mejor establecidos. Entonces, ¿qué es el modelo de acreción ahogada del que les voy a hablar? Entonces, para el modelo de acreción ahogada partimos de lo que se conoce como el modelo de acreción esférica o acreción de Bondi, por haber sido Hermann Bondi el primero en estudiar este fenómeno en los años 50 del siglo pasado. Okay. En el que, bueno, en el problema de Bondi simplemente tienes una nube infinita de gas que está cayendo hacia un objeto gravitacional
un objeto central, ¿no? Un objeto masivo en el centro. Y lo que nosotros hicimos fue romper la simetría esférica al introducir una perturbación en el campo de densidades, de tal forma que la densidad en el ecuador de esta nube hipotética enorme, que es la que está alimentando el flujo de acreción, el ecuador de esta nube es ligeramente más denso que sus polos. Entonces, tal como lo estudiaron Hernández y colaboradores en este artículo, el flujo de acreción de Bondi resulta ser inestable ante este tipo de perturbación y el gradiente de densidad resultante del ecuador a los polos cambia dramáticamente la morfología del flujo y lo convierte en un sistema en donde ahora tenemos acreción a lo largo del ecuador y eyección dipolar, ¿no? Y eyección por los polos. Entonces, bueno, me gustaría remarcar que si bien esta perturbación se caracteriza por ser de gran escala, porque abarca toda la nube, realmente el contraste de densidad necesario, como nosotros encontramos en este trabajo, puede ser muy pequeño. O sea, la amplitud de esta perturbación puede ser muy pequeña. No sé, hablamos de contrastes de densidad tan pequeños como del 0.1%, que el ecuador es 0.1% más denso que los polos. Entonces, bueno, esta es la idea básica detrás del modelo de choked accretion o de acreción ahogada. Este mecanismo lo proponemos como un modelo de juguete para estudiar el motor central detrás de los fenómenos astrofísicos que mencionaba en la introducción, en donde tienes flujos de acreción y eyección que están trabajando en sintonía. Bueno, y los ejemplos van desde los objetos estelares jóvenes que mencioné hasta los jets asociados con fenómenos de altas energías, como el caso de destellos de rayos gamma o jets asociados a núcleos activos de galaxias. Todos estos, y como mencionaba anteriormente, realmente esto es o sea, si reducimos a su mínima expresión al motor central detrás de estos fenómenos de eyección, pues tenemos este sistema de disco de acreción con objeto compacto. Entonces, el modelo del que les voy a hablar, digamos, pensamos que existe en esta región, en la región más interior de este disco de acreción. Entonces, ni siquiera estamos modelando al disco de acreción, o de alguna manera, si quieren, podemos decir que estamos tomando al disco de acreción como si fuera la condición de frontera que está alimentando a esta pequeña, este volumen que es en el que nos estamos concentrando y es en el que proponemos que opera el mecanismo de acreción ahogada. Entonces, si bien nosotros no estamos introduciendo al no estar modelando el disco de acreción, no estamos tomando en cuenta la rotación del fluido, pero de alguna forma creemos que el gradiente de densidad captura uno de los efectos de la rotación, que es hacer que una configuración de gas, si tiene rotación, pues naturalmente se va a aplanar, lo que va a tener como consecuencia un incremento en la densidad de la región ecuatorial respecto a la región en los polos. Entonces, digamos, si bien en el modelo de acreción ahogada este gradiente de densidad lo estamos imponiendo a mano, de alguna forma está inspirado o lo que trata de capturar es el efecto de la rotación del gas. Entonces, el modelo que proponemos, como les comentaba, parte de un flujo de materia que es inyectado continuamente a partir de una frontera esférica. Entonces, a esta esfera le vamos a llamar esfera de inyección. Y ahora imponemos como condición de frontera en esta superficie el gradiente de densidad entre ecuador y polos, y vamos a llamarle a delta al parámetro que mide justo este contraste de densidad, ¿no? El contraste de densidad entre los polos y el ecuador. Y lo que encontramos, o sea, este es el de cómo partimos numéricamente
para atacar este problema. Y lo que nosotros encontramos, o sea, lo que sale como resultado natural de las simulaciones, es que al imponer esta condición de frontera, solo una fracción del material que está cruzando la esfera de inyección logra llegar hasta el mero centro, o sea, es eventualmente acretada por el objeto central. Entonces, digamos, de todas las líneas de corriente que están entrando, solo una fracción logra llegar hasta el centro. Y el resto del material entrante se ahoga, o es como nosotros estamos describiendo este proceso, se ahoga en lo que sería el equivalente gravitacional de un cuello de botella. Entonces, tienes un montón de material tratando de todo caber en el mismo desagüe, entonces se agolpa, y lo que está sucediendo es que eventualmente este material agolpado se escapa por el camino de menos resistencia que le ofrece el gradiente de densidad que hemos introducido. Entonces, bueno, y aquí está representado por estas líneas de corriente verde, que realmente en vez de estar cayendo hacia el objeto central, se están deflectando y salen eyectadas, ¿no? En la forma de un flujo bipolar. Y bueno, para nosotros la gran sorpresa que hemos encontrado a lo largo de estos estudios es que, al menos en los casos que hemos estudiado hasta el momento, la tasa de acreción neta hacia el objeto central resulta ser la misma que se obtiene en el problema de Bondi, o sea, en el problema esféricamente simétrico. Entonces, de alguna forma, el flujo entrante logra cancelarse casi de forma precisa con el flujo saliente, de forma tal que la diferencia resulta ser del orden de la tasa de acreción de Bondi, ¿no? Y bueno, y esto, insisto, que es un resultado de nuestras observaciones, ¿no? No es algo que nosotros, primero, ni siquiera algo que nosotros esperáramos, ni mucho menos que algo que hubiéramos impuesto. Lo único que estamos imponiendo es este gradiente de densidad en el perfil bueno, como una condición de frontera. Entonces, este modelo lo hemos estudiado con estos 3 trabajos hasta la fecha. Entonces, como les decía, lo hemos estudiado tanto con modelos analíticos como con simulaciones hidrodinámicas en el régimen newtoniano y en el régimen relativista para agujero negro de Schwarzschild y para un agujero negro en rotación, un agujero negro de Kerr. Brevemente les comento el modelo analítico. Adoptamos las condiciones de estado estacionario y axisimetría, así como la aproximación de flujo irrotacional. En el caso newtoniano, estamos tomando la aproximación de un flujo incompresible, mientras que en el caso relativista empleamos la solución encontrada por estas personas, Petri, Shapiro y Tucholsky, para un flujo rígido y ultrarrelativista. Por ultrarrelativista quiere decir que la energía interna del gas, en este caso, es mucho mayor que la energía en masa en reposo. Entonces, bajo esas aproximaciones, resulta que un fluido rígido ultrarrelativista resulta ser la generalización a relatividad general del flujo incompresible en hidrodinámica newtoniana o hidrodinámica no relativista. Entonces, a partir de estas condiciones, las ecuaciones de la hidrodinámica se simplifican enormemente y nos permiten adoptar el llamado formalismo de flujo potencial. En otras palabras, podemos describir el campo de velocidades como el gradiente de una función escalar, que bueno, es de un potencial de velocidad. Y a su vez, este potencial se encuentra como la solución a la ecuación de onda en relatividad general o a la ecuación de Laplace en el caso newtoniano. En general, el tipo de soluciones que se obtienen son de esta forma. Bueno, este sería para el caso newtoniano. La parte angular se resuelve con esféricos
armónicos esféricos, o en el caso de axisimetría, polinomios de Legendre, y sorprendentemente la parte angular tiene la misma solución, ya sea en el caso newtoniano, relativista, para el caso de Schwarzschild o para el caso del espacio-tiempo de Kerr. Que bueno, esto fue lo que describieron estas personas en su artículo del 88. Entonces, bueno, tiene esta forma la solución general. En particular, aquí les muestro la contribución de B0, o sea, es en esta serie de potencias hacemos a todos los coeficientes 0 excepto a B0, y pues se recupera el caso esféricamente simétrico, ¿no? Entonces sería tal cual la acreción esférica hacia un objeto central. Ahora les muestro la contribución del coeficiente A1. Entonces, en cuanto A1 es distinto de 0, aparece un punto de estancamiento, es decir, un punto en el que la velocidad del flujo se hace 0. Y bueno, estas configuraciones se han usado para estudiar el llamado fenómeno de acreción de viento, ¿no? Entonces tienes un viento homogéneo que está siendo acretado por un agujero negro, por un objeto gravitacional. Luego acá estamos viendo el efecto de tener A2 distinto de 0, entonces ahora aparecen 2 puntos de estancamiento, y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, AN en general viene acompañado de N puntos de estancamiento, y claramente este último, bueno, perdón, este tercero, el caso de A2, es el que tiene la geometría que nos interesa. Entonces tenemos el objeto central, flujo de acreción a lo largo del ecuador y flujo de eyección a lo largo de los polos. Entonces, bueno, este es el modelo en el que nos centramos para estudiar analíticamente el problema de la ecuación ahogada. Este es cómo se ve para el caso del espacio-tiempo de Kerr, o sea, un agujero negro rotante, bueno, casi con el valor maximal. Y esta es la solución analítica. Están viendo las líneas de corriente en estas flechas negras. Al lado izquierdo los colores simbolizan los isocontornos de densidad, y al lado derecho la magnitud de la 3 velocidad medida por observadores locales. Bueno, esta es la estructura de las soluciones que obtenemos. También en Kerr, a nivel de la solución analítica, pues podemos rotarlo, ¿no? Entonces podemos suponer que la esfera de inyección está desalineada respecto al spin del agujero negro, pero realmente no hay ningún cambio dramático, como pueden ver en este ejemplo, porque el fluido en sí no tiene rotación, porque nosotros en nuestro modelo no estamos considerando la rotación del agujero negro. Entonces, sí, bueno, esto sería algo que nos interesaría estudiar con simulaciones numéricas y poder ver el juego, ¿no? O el acoplamiento entre el momento angular del material del disco y el spin del agujero negro. Pero bueno, a nivel de la solución analítica, pues podemos hacer lo que queramos, porque el material no está rotando, y bueno, así se ve cuando hay una inclinación entre la esfera de inyección y el spin del agujero negro. Bueno, entonces ese fue el modelo analítico, que claramente tiene limitaciones. En particular, esto de la suposición de un fluido ultrarrelativista y rígido tiene muy poca aplicabilidad en astrofísica. Entonces, con el propósito de poder extender a casos más generales o más realistas, hemos estudiado este mismo problema con simulaciones de hidrodinámica relativista que llevamos a cabo con el código Aztecas. Y bueno, para estas simulaciones adoptamos la ecuación de estado de un gas perfecto, restringido a procesos adiabáticos, lo que quiere decir que admite una descripción de gas politrópico. La condición a la frontera, como les decía, introduce este contraste de densidad con esta forma funcional. Realmente la forma funcional no importa. Hemos probado distintas, y con que sean cualitativamente, o sea, que cualitativamente nos ofrezcan esta sobredensidad en el ecuador respecto a los polos, funciona. Entonces, bueno, este es un ejemplo de la condición de frontera que utilizamos para 10% de contraste de densidad. Y
Bueno, y es una forma, digamos, es la forma más sencilla de introducir la hipótesis detrás de la acreción ahogada, ¿no? Que haya este contraste de densidad entre ecuador y polos. Por otro lado, las ecuaciones, perdón, las componentes de la velocidad son libres de evolucionar en todo el dominio numérico. Entonces, no imponemos ninguna condición de frontera especial para las componentes de velocidad. Bueno, aquí están viendo un ejemplo de nuestro dominio numérico que tiene este mallado con espaciamiento logarítmico en la dirección radial, lo cual nos permite tener mejor resolución en la región interior. Y bueno, hay algunos otros detalles, pero déjenme continúo. Muy rápidamente un pequeño paréntesis para hacerle promoción al código aztecas. El código aztecas adopta el método de volúmenes finitos, así como herramientas estándar para resolver las ecuaciones de la hidrodinámica, ya sean relativista o no relativista. El desarrollo de la versión actual del código empezó hace unos 6 años con el trabajo de licenciatura y maestría de Alejandro Aguayo, bajo la supervisión de Sergio Mendoza en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Me gustaría resaltar que el código es libre, lo que quiere decir que quien quiera lo puede descargar de la red, lo puede modificar para sus propios proyectos. Y bueno, es realmente una invitación abierta a todo el mundo que quiera usarlo, aprenderlo a usar y a contribuir al desarrollo de este código. Entonces, ahora sí, aquí, bueno, les voy a mostrar una de las simulaciones que hicimos para estudiar este fenómeno de acreción ahogada. Entonces, lo que están viendo aquí es el estado final, ¿no? Una vez que ya se relajó. Entonces, esa es la configuración estacionaria, que cualitativamente, o sea, este es el resultado de una simulación numérica, pero realmente, o así, a primera vista, es muy parecido al modelo analítico que les había mostrado en las diapositivas anteriores. Entonces, en todos los casos estamos dejando correr nuestra simulación, o sea, lo que nos interesa es estudiar el caso estacionario. Entonces, partimos de condiciones arbitrarias, realmente estamos partiendo de condiciones homogéneas, misma densidad, misma presión en todos lados, lo dejamos evolucionar hasta que llegan a este estado estacionario. Entonces, esto es lo que están viendo en este video. Entonces, bueno, los colores son isocontornos de densidad y se puede ver cómo está como este modo respiratorio donde la densidad está oscilando entre crece y decrece, crece y decrece, y al mismo tiempo las líneas de corriente representadas por estas líneas blancas pues están un poco hechas, bueno, al inicio están un poco hechas locas, ¿no? El material no sabe si entra o sale y tienes estas ondas que se propagan a lo largo de todo el dominio, pero eventualmente el flujo empieza a relajarse hasta que se alcanza esta configuración de equilibrio con acreción en el ecuador y eyección en los polos. Ok, entonces déjenme regreso a la presentación. Y bueno, y espero que de la simulación pudieran notar cómo las oscilaciones se van amortiguando. Esto también lo podemos ver en esta figura, donde se grafica la tasa de acreción para para 4 simulaciones con distintos contrastes de densidad. Y se puede ver cómo entonces aquí están viendo la tasa de acreción hacia el objeto central como función del tiempo. Y bueno, se pueden ver cómo estas oscilaciones están decayendo de forma exponencial. Y específicamente nosotros estamos diciendo que se alcanza, o sea, como criterio para determinar que se alcanzó el estado estacionario, decimos que tenemos estado estacionario cuando la variabilidad en esta curva cae por debajo de una parte en 10 a la 4. Entonces, cuando las oscilaciones son menores que 1 por 10 a la menos 4, decimos que, o la amplitud de las oscilaciones, decimos que hemos alcanzado el estado estacionario. Aquí, noten que la tasa de acreción aquí está expresada en unidades de la tasa de acreción de Bondi. Entonces, a vista pueden ver, o sea, a simple ojo pueden ver cómo en estos 4 casos, la tasa de acreción a la que eventualmente
se relaja el sistema, es muy cercana a 1, o sea, es muy cercana al valor de Bondi, que como les decía, es quizá el resultado principal de nuestro estudio. Y bueno, para estas simulaciones numéricas hemos barrido de forma más o menos sistemática el espacio de parámetros, considerando distintos contrastes de densidad, distintas formas de modelar al gas, o sea, distintas ecuaciones de estado, y también para distintos valores del parámetro de spin del agujero negro. Entonces, bueno, de esto mencioné brevemente, ¿no? Entonces, así, tal como podemos medir la tasa de acreción neta hacia el objeto central, también podemos descomponer a esta en la tasa de inyección y de eyección, ¿no? Entonces, esto va a depender del radio en el que estemos. Entonces, en particular, si nos fijamos en la esfera de inyección, que es el nombre que le damos a nuestra frontera externa, ahí podemos medir cuánto material está cruzando hacia adentro y cuánto material está cruzando hacia afuera. Esto le llamamos, bueno, sería el M-in y el M-out. Y bueno, y una vez que se alcanzó el estado estacionario, obviamente la diferencia entre estas dos debe ser la tasa de acreción neta, o sea, cuánto está llegando al objeto central. Acá les muestro rápidamente la dependencia en el contraste de densidad, en delta. Entonces, son 4 ejemplos para delta 0, 0.1, 1% y 10%. Entonces, claramente en el caso 0, o sea, cuando no hay contraste de densidad, se recupera el modelo, el caso esféricamente simétrico, ¿no? Entonces se recupera el problema de Bondi y la tasa de acreción es tal cual la tasa de acreción de Bondi. Pero lo sorprendente es que conforme vamos aumentando el contraste de densidad, cambia, o sea, incluso para el valor más pequeño en este caso, pero hemos explorado con valores todavía menores, cambia drásticamente la morfología y aparece esta morfología de acreción y eyección. Y fíjense cómo en todos bueno, en estos 3 casos que les estoy mostrando, la tasa de acreción sigue siendo o sea, lo que eventualmente llega al centro, sigue siendo del orden de la tasa de acreción de Bondi, pero la razón entre lo que sale a lo que entra, que es lo que está aquí escrito como out sobre in, va creciendo. Y en este caso, con el contraste más alto, llega a ser hasta del 90%. O sea, el 90% del material que está cruzando la frontera, nuestra frontera externa del dominio, termina siendo deflectada y expulsada del sistema. Este es un resumen de los resultados que se obtuvieron para las simulaciones newtonianas. Y entonces lo que están viendo es, en el eje horizontal, es cuánto material cruza la esfera de inyección en nuestra frontera externa, contra la razón entre outflow a inflow. Entonces, otra vez para 0, pues obviamente no hay ningún outflow, entonces esto es tal cual Bondi. En general, estos son pequeños valores, los que están a la izquierda son valores pequeños del contraste de densidad, y conforme el contraste de densidad va aumentando, cada vez se va saturando esta curva, o sea, cada vez la razón de lo que sale es mayor y mayor y mayor respecto a lo que entra, y tenemos este tipo de configuraciones. Entonces, la línea sólida negra sería la predicción analítica de acreción ahogada, o sea que tal cual la diferencia entre lo que entra y sale es exactamente la tasa de acreción de Bondi, y los asteriscos rojos son los resultados de nuestras simulaciones numéricas, y como puede verse, como se ve de esta figura, hay un muy buen acuerdo, ¿no?, entre la predicción analítica de condición de ahogamiento y los resultados numéricos. Perdón, se fue para atrás. Ok, esto es más o menos parecido, o sea, es la misma gráfica, tasa de inyección contra la razón de outflow o inflow, pero ahora para el caso relativista, en particular para un agujero negro de Schwarzschild. Entonces, cualitativamente vemos otra vez lo mismo. También encontramos un muy buen acuerdo entre la predicción analítica y los resultados numéricos. Y bueno, y lo que se ve es que conforme la tasa de inyección aumenta esta razón. Entonces, este resultado nos está hablando, o al menos es como nosotros lo interpretamos, nos habla de una conexión sencilla y atractiva entre el flujo entrante y el flujo saliente.
Entonces, o sea, todos los modelos que les estoy hablando estamos considerando el caso estacionario, pero imagínense ustedes que se puede, o que las condiciones de frontera son tales que el flujo entrante está modulado y a veces es mayor, a veces es menor. En particular, si de repente tienes este umbral que te fija la tasa de acreción de Bondi, cuando cruzas este umbral, parte del material entrante es deflectado y sale eyectado, pero por si alguna razón tu material entrante bajara de este umbral, entonces tendrías como un switch de encendido y apagado. Entonces, de repente, tu outflow pues se apagaría, ¿no? Y sigues teniendo acreción, pero no supera a este umbral para tener el efecto de cuello de botella. Y bueno, esto es una de las cosas que nos atrae, ¿no? Este posible mecanismo de encendido y apagado que te conecta un flujo de acreción con la eyección acompañante. Bueno, ahora... Oye, Emilio, perdón, una Claro. pregunta. Sí, claro. Soy Néstor Ortiz. Hola. Hola, Néstor. ¿Qué tal? Oye, ¿hay alguna estimación observacional de esta tasa del material eyectado contra el material que entra contra el que sale en objetos astrofísicos realistas, pues? O sea, ¿eso es algo que se pueda medir como para poner a prueba tu modelo? Claro. No, mira, realmente, si me hubieras preguntado hace 2 años, te hubiera dicho que no, ¿no? O sea, que en todos los ejemplos que conocemos, la maquinaria central es tan pequeña, relativa a la distancia a la que está, que esencialmente es una caja negra. Y eso es muy bueno para teóricos, ¿no? Porque, por ejemplo, casi cualquier cosa cabe ahí. Pero realmente con las observaciones recientes de la colaboración del telescopio de horizonte de eventos, esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, ahora ya comenzamos a tener observaciones de primera mano de esta maquinaria central. Todavía, bueno, para un caso muy concreto, ¿no? Que es jets asociados a agujeros negros supermasivos. Sí. Ok. Gracias. Sí, no, muy buena pregunta. Como pueden ver, el EHT o sea, bueno, y como seguramente ya saben, va a cambiar radicalmente, o ya está cambiando radicalmente nuestro entendimiento de este tipo de sistemas. Entonces, bueno, voy a apurarme porque ya casi para terminar y para dar chance a más preguntas. Entonces, bueno, realmente esto es simplemente estudiamos cómo el rol del spin del agujero negro, y bueno, el resumen es que al menos al nivel de este modelo no juega un papel muy importante. Entonces, solo está haciendo que la tasa de acreción decrezca ligeramente respecto a la que se encuentra en el caso sin rotación. Entonces aquí MS sería la tasa de acreción que se encuentra en Schwarzschild, y la estamos comparando con la que se encuentra en Kerr para distintos valores del spin. Bueno, solo remarcar que así como la solución de Bondi es para el caso newtoniano, pero existe la extensión analítica para el caso de un agujero negro de Schwarzschild. Se le conoce como acreción de Mitchell, porque lo estudié. Y no existe hasta el momento un análogo para Kerr. Entonces creemos que no existe una solución analítica para el problema de acreción esférica hacia un agujero negro rotante, y justo esto fue lo que nos motivó a estudiar ese problema numéricamente en este estudio que apareció el año pasado. Entonces, bueno, si están interesados, les invito a echar un ojo a este estudio. Ahora déjenme hablar brevemente sobre la aplicabilidad en astrofísica de nuestro modelo de acreción ahogada. Entonces, en esta serie de estudios hemos encontrado que para que este modelo hidrodinámico funcione por sí solo como un mecanismo de eyección, realmente necesitamos temperaturas extremadamente altas, ¿no? Entonces, temperaturas del orden 10 a la 9, 10 a la 12 Kelvin. Entonces, estos valores pueden encontrarse en sistemas asociados. Bueno, o sea, digamos, en general es muy difícil encontrar este tipo de temperaturas en sistemas astrofísicos. La excepción podrían ser los llamados flujos de acreción calientes o hot accretion flows, que se caracterizan por ser flujos con poca rotación. En general son discos gruesos, en donde el material, las velocidades de rotación del material son subkeplerianas, y que son radiativamente ineficientes y tienen temperaturas tan altas porque el gas está
esencialmente está en un equilibrio virial con el campo gravitacional, con el potencial gravitacional. Este tipo de régimen de acreción se ha estudiado para explicar sistemas, justo el tipo de sistemas que estudia el telescopio de horizonte de eventos, que son asociados a agujeros negros radiativamente ineficientes como Sagitario A estrella, ¿no? O bueno, también como el JET en M87. Entonces, bueno, les invito a que vean, si están interesados, a que vean los artículos en los que presentamos este estudio, pero esencialmente creemos que al introducir, o sea que, bueno, el modelo ahorita necesita temperaturas que son incómodamente altas, pero confiamos o creemos que al incluir o al considerar ingredientes físicos adicionales, por ejemplo, reconexión magnética o al acoplamiento con un campo de radiación, permitan disminuir la temperatura necesaria, o sea, este valor, la temperatura necesaria para que el fenómeno o el mecanismo de acreción ahogada pueda operar. Y bueno, y también evidencia de esta esperanza la encontramos en trabajos recientes por dos equipos, ¿no? De investigación independientes, que con otras herramientas encuentran una fenomenología similar a la que nosotros discutimos. ¿Cuáles son los siguientes pasos en nuestro estudio? Entonces, bueno, como les comentaba, estamos interesados en incluir más ingredientes físicos. En particular, queremos incluir la rotación del fluido, así como extender nuestras simulaciones a 3 dimensiones. También actualmente está un estudiante de licenciatura aquí en la Universidad Michoacana, está estudiando la estabilidad del modelo de acreción ahogada ante perturbaciones, sí, ante condiciones de frontera que no son tan limpias, ¿no? Entonces, estamos introduciendo ruido y también variabilidad temporal para ver si el modelo sobrevive. Y, bueno, queremos incluir otros física adicional y explorar la conexión con modelos ya bien establecidos, como estos llamados flujos de acreción caliente. Déjenme, les comparto mis conclusiones. Entonces, les he hablado sobre este modelo de acreción ahogada, que constituye un mecanismo sencillo de eyección y es un mecanismo puramente hidrodinámico. Representa como lo que podríamos llamar como un puente de transición entre el fenómeno de acreción esférica y sistemas que generan outflows, ¿no? Sistemas que están eyectando material. Un resultado que surge de forma natural a partir de nuestro modelo es la existencia del régimen de acreción con flujo con limitación de flujo, o sea que existe este valor umbral en la tasa de acreción. Con base en modelos analíticos y simulaciones numéricas, hemos encontrado que, bajo las hipótesis detrás del modelo, la tasa de acreción hacia el objeto central es muy cercana al valor de Bondi. Esto significa que cualquier flujo entrante que exceda el valor de Bondi se ahoga en un cuello de botella gravitacional y es redireccionado por los gradientes de presión hacia un flujo de eyección bipolar. De igual manera, este resultado ofrece una conexión sencilla, este switch de prendido y apagado que mencionaba, entre acreción y eyección. Y bueno, sería todo y con gusto puedo recibir sus preguntas. Muchísimas gracias, Emilio, por tan buena plática. Les pido a todos, por favor, que abran su micrófono y le demos un aplauso a Emilio por la charla. Gracias, Emilio. Y pues pasamos a la sesión de preguntas. Pueden levantar su manita o abrir su micrófono. Estamos recibiendo aplausos. Pueden hacer preguntas. Estamos en la sesión de preguntas. Yo, mientras veo si alguien se anima, yo tengo un par de preguntas, Emilio. Claro.
tú hablaste, ¿no? De varios modelos que tratan de explicar estos fenómenos y hablas también de varias escalas de distancia, de energía. Y creo que mencionaste que no todos los modelos, pues, aunque es la misma fenomenología, que bueno, sería también una de las preguntas si realmente es la misma fenomenología, no todos los modelos describen todos estos tres casos, por ejemplo, que pusiste. Ujú. Ya muy al final de la plática también comentas, ¿no? Que también el modelo que tú propones también está limitado, ¿no? A ciertas temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, hablaste ya de la aplicabilidad. Bueno, para allá iba mi pregunta, ¿no? Eh, si es la misma fenomenología en los tres, digamos, en los tres casos, y si existe cierto modelo que hasta cierto punto abarque todos estos conjuntos de sistemas de los que hablaste. Sí, o sea, sí, a primera vista se antojan todos estos modelos como muy parecidos, ¿no? O sea, fenomenológicamente muy parecidos. Obviamente ya cuando uno estudia los detalles empieza a ver diferencias importantes. Pero aún así, o sea, creo que, o sea, y se antoja, ¿no? Que existiera algún mecanismo universal que pudiera de alguna forma dar cuenta de este tipo, de estos distintos fenómenos. Pero realmente hoy en día o sea, bueno, la gran parte de los estudios que se hacen son numéricos, ¿no? Porque son fenómenos tan complejos que involucran tanta física que es difícil tratarlos de forma analítica. Entonces son simulaciones magnetohidrodinámicas de punta que, no sé, que incluyen incluso transporte, acoplamiento con un campo de radiación, distintos fenómenos, procesos de enfriamiento, etcétera. Pero a nivel de modelos, lo que sí te puedo comentar es que realmente no se ha propuesto ningún modelo ni universal ni tampoco global. Los modelos que se proponen son para estudiar distintas características. En particular, yo diría que hay tres incógnitas, ¿no? El lanzamiento, o sea, qué es lo que está eyectando el material. Luego, qué lo está acelerando a las velocidades tan altas a las que llega y qué lo está colimando. Entonces son tres fenómenos independientes o bueno, o distintos. Quizá no son independientes. Entonces es lanzamiento, aceleración y colimación. Y sí, los modelos se proponen para cada una de estas cosas. O sea, hay un modelo para cómo colimar, cómo lanzar. Y lo que nosotros estamos haciendo es decir, o el modelo de acreción ahogada pretende simplemente tratar de explicar con pura hidrodinámica lo que podría ser el lanzamiento. O sea, cómo transformas un flujo que cae, cómo lo transformas en algo que sale, ¿no? Entonces, es como el nicho en el que estamos tratando de aproximarnos. Pero ya cómo aceleras y cómo colimas, pues parece que es casi imposible no echar mano de campos magnéticos. Entonces, realmente para la aceleración y la colimación parece que es fundamental tener campos magnéticos. Gracias, Emilio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los estudiantes, los profesores, el público en general? Si no pueden alzar su manita, pueden directamente abrir su micrófono. Bueno, tenemos una pregunta de Jesús Celestino. Adelante, Jesús. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Gracias por la plática. Nada más entonces tenía una pequeña duda. En su modelo de ahogamiento, vamos a decirlo así, entonces el jet es lo que no, o sea, veo las líneas que ponía, entonces el jet es lo que sale entonces, ¿no? Las líneas verdes que tenía en otra diapositiva, creo. Sí, sí, bueno, realmente llamarle jet sería muy pretencioso. O sea, solo del modelo de ahogamiento, de acreción ahogada, lo único que estamos obteniendo es una eyección, ¿no? En inglés un outflow bipolar, pero no, o sea, dista todavía bastante de ser jet. Para ser jet tiene que estar colimado y viajar a velocidades altísimas. Ok, gracias.
No veo otra manita alzada. Pueden abrir sus micrófonos y la pueden alzar la mano. Emilio, yo tenía, bueno, fuiste contestando alguna de las preguntas que yo estaba aquí anotando en el transcurso, pero te iba a hacer una sobre el software precisamente, pero también, como la contestaste más o menos, pero tal vez podías profundizar más. Quería preguntarte sobre el hardware. ¿Qué equipos andan usando para hacer estas simulaciones? ¿Es algo grande, algo sencillo? Sí, Y bueno, también te quería preguntar, ¿no? ¿Qué software andan usando? Atrás de Aztecas, ¿qué hay, no? ¿Están usando Python? ¿Están usando C++? ¿Qué, claro. qué nos, ¿Qué les puedes decir acá a los estudiantes para que tengan Sí. que aprender, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Bueno, el código, digamos, la parte medular del código está todo escrito en C. Eh, pero si hay, o sea, y para hacer el análisis de datos y gráficas, etcétera, estamos usando Python. Todo eso está en el repositorio. O sea, todo lo que usamos para analizar y para graficar, y también el código mismo está en el repositorio. Realmente, bueno, Sergio empezó con este proyecto hace más de 10 años y lo ha ido avanzando con distintos estudiantes. Ha habido un empuje muy fuerte desde que se integró Alejandro al equipo de Sergio y ahora que está en el doctorado y sigue con el desarrollo de Aztecas. Pero realmente son poquitos, o sea, podríamos decir que, bueno, para la versión más reciente de Azteca, realmente el desarrollador ha sido Alejandro. Entonces no se ha podido dar como abasto para poder implementar rutinas muy, bueno, sobre todo para la parte de paralelización. Entonces, realmente el código está paralelizado, pero usa la versión más sencilla que es OpenMP, que no permite escalarlo a un número grande de núcleos. Entonces, creo que las simulaciones realmente las corremos en laptops personales y a lo más estamos usando 4 o 6 núcleos. También Alejandro corre Aztecas en NISTLY, que es la supercomputadora de la UNAM, pero no, me parece que no usa más de 20 núcleos, simplemente porque OpenMP o sea, no te permite explotar esas capacidades. Entonces, eso sería una de las cosas que estaría muy padre implementar en Aztecas, una paralelización más robusta que permita el escalamiento a grandes clusters, o incluso también recientemente la moda entre simuladores es irte a GPUs, ¿no? Entonces dejar cómputo en CPUs y usar ahora tarjetas de video que, como saben, son mucho más baratas, ¿no? Pero bueno, eso implica reescribir casi todo el código, ¿no? Para que ahora corra en tarjetas gráficas. Eso sería algo padre para el futuro. Oye, Emilio, y digo, sobre este software es donde se van a basar para hacer todas estas implementaciones que dices en las conclusiones que digamos, a generalizar el problema, Sí, temas procesos físicos. Esos procesos físicos, ¿qué tanto creen que aumente, digamos, pues sí, pues el uso de cómputo no, lo incrementaría radicalmente. Entonces, realmente ahora, en algún momento esa era la intención, pero Aztecas, o sea, no es trivial hacer un código de magneto hidrodinámica, y mucho menos de que tenga en cuenta transporte radiativo. Entonces, realmente estamos explorando la posibilidad de usar códigos ya o sea, bien establecidos para ese tipo de problemas. En particular, o Alejandro empezó a utilizar un código que se llama Black Hole Accretion Code, que es uno de los códigos que se han usado para las simulaciones detrás de las observaciones del telescopio Horizonte de Eventos. Entonces, realmente es un código que podemos llamar de estado del arte, que tiene, bueno, es magnetohidrodinámica relativista para fondos fijos, o sea, asumes que tu métrica está
que tienes una métrica de fondo, en este caso una métrica de Kerr, y encima de esa tienes un fluido de prueba, que es lo que tu simulación está evolucionando. Entonces sí, ese es como el camino que estamos siguiendo. Queremos seguir, o bueno, hay interés en seguir desarrollando Aztecas, pero en concreto para nuestro proyecto estamos explorando utilizar otras herramientas. Gracias, Emilio. Si tienen más preguntas, por favor, hacen la manita o abran su micrófono ya directamente. Aprovecho para, mientras se animan, realmente la invitación es, o sea, realmente es sincera, o sea, sí a usar Aztecas. Entonces, realmente sí, con mucho gusto, cualquiera de nosotros, Alejandro, Sergio, yo, a cualquiera de nosotros nos pueden contactar si están interesados en aprender a usarla. Y es incluso para problemas unidimensionales, puede ser pues, una herramienta pedagógica para cursos de hidrodinámica, ¿no? Para estudiar modelos de choque o flujos sencillos. Entonces, échenle un ojo a la página. También hicimos un blog para un taller que dimos en la división de gravitación hace unos años. Entonces, es un blog como que está pensado como acompañamiento para alguien que tenga interés en aprender a usar Aztecas y tiene ejercicios, etcétera. Entonces... Gracias, Emilio. Celestino, ¿tenías una pregunta? Sí, al final dijo que el uso de este modelo de ahogamiento necesitaba temperaturas muy altas, ¿no? Pero dijo que a lo mejor metiéndole estos efectos electromagnéticos que sugería al final, esto pueda cambiar. ¿Tiene alguna intuición de cuánto puede cambiar esta temperatura o sea, con estos efectos obviamente sé que todavía, bueno, creo que todavía no lo han hecho, pero a lo mejor tiene alguna idea de cuánto puede cambiar la temperatura del modelo? Sí, sobre todo este artículo por será Gary y colaboradores, ellos implementan, o sea, es un modelo semianalítico en el cual implementan, me parece que el efecto de radiación, o sea, un campo de radiación que está acoplado con el fluido. Y lo que ellos encuentran es una fenomenología muy similar a la que nosotros describimos, pero para temperaturas me parece 1000 veces menores. Entonces, en vez de estar hablando o sea, están hablando de temperaturas de 10 a la 7 Kelvin, que son, o sea, más fáciles de acomodar en el contexto de la zona central de un sistema disco de acreción. Entonces, sí, o sea, realmente el factor por el que necesitaríamos reducir esta temperatura para que sea compatible con sistemas conocidos es de alrededor de 100 a 1000, que es bastante, ¿no? Pero bueno, 2 o 3 órdenes de magnitud. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta final que alguien quiera hacer? Parece que no. Entonces, por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Emilio por esta charla, por su disponibilidad. Muchas gracias, Emilio. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto y quedo a sus órdenes. Gracias, Emilio. Bueno, vamos a parar